todos ustedes, pues bienvenidos. Hoy clausuramos el ciclo que hemos dedicado al pintor Lucas Valdés, que es un artista que está a caballo entre el 17 y el 18 y que quizás sea de los más representativos de esa centuria. Y lo vamos a hacer con la conferencia que pronunciará nuestro querido compañero don Jesús Rojas Marcos González, quien a través de sus estudios en torno a la figura de Lucas Valdés, pues ha tenido oportunidad de hacer algunas publicaciones interesantísimas, como probaremos a continuación. Jesús, a quien yo conozco desde que hizo la primera comunión, ha sido mi discípulo dilecto, porque se lo ha ganado a pulso, vamos. Ha sido un alumno estudioso, comprometido, con una gran vocación profesional que ha ido demostrando a través del tiempo, desde su tesis de licenciatura sobre Francisco Fruté, un pintor que nunca existió y que es una de las grandes incógnitas que el arte sevillano tenía planteado y que él, buceando en los archivos, tanto españoles como extranjeros, y consultando las bibliografías más antiguas al respecto, pudo demostrar que los estudiosos habían creado un pintor inexistente y le habían hecho una biografía y le habían formado un corpus de su obra. Y todo ello lo expone en su libro, que fue premiado por la Diputación Provincial de Sevilla y publicado por dicha institución. Lo hace de una manera amena, casi como un relato policial respecto a todas las pesquisas que iba haciendo sobre esto. Ya nos impresionó a todos con su tesis de licenciatura, pero luego, dentro de una proyección mucho más ambiciosa, hizo su tesis doctoral sobre la pintura hispano-flamenca en Andalucía. Entre ellos, pues pudo dar a conocer una tabla del siglo XVI que tiene en su colección nuestra querida compañera, la excelentísima señora doña Isabel de León, marquesa de mérito y presidenta de honor de esta corporación. ¿Qué seríamos sin ti? Bien, y entonces, claro, lógicamente a partir de ahí, pues todo ha sido una lista de éxitos, una lista de premios que han ido avalando su andadura profesional. En la actualidad es profesor titular del Departamento de Historia del Arte, pero yo lo conocí, fue alumno mío en la asignatura de Renacimiento italiano. Posteriormente lo seguí tratando como becario del departamento, como profesor ayudante y lógicamente ya en la actualidad titular, y pienso que a un paso de que le autoricen para optar a su cátedra. Por lo menos mérito más que suficiente le arropa. Llegó a la Academia de Bellas Artes como académico correspondiente por Chiclana, ¿no era? Y a partir de ahí fuimos notando que era una persona que se prestaba, que colaboraba, que participaba, y cuando quedó una vacante en la sesión de escultura, pues se le nombró por unanimidad académico numerario. En la sesión de escultura, curiosamente, a pesar de que él era especialista en pintura. Pero como a mí me encanta la escultura, porque sigo el camino de mi maestro, el profesor Hernández Díaz, uno de los máximos estudiosos del arte hispalense y del arte español en general, pues entonces yo he ido un poco convenciéndole que la pintura también tiene su encanto y su gran interés. Y en este momento, pues es ambidiestro, porque tanto escribe de pintura como escribe de escultura.
No les quiero cansar más porque todos conocemos a Jesús, pero por puro protocolo tenía que hacer esta presentación. Y la hago, como siempre, con el cariño que él se merece y sobre todo con el respeto que tenemos que tenerle por su completa dedicación a una profesión de la que él ha hecho su propia vida. Jesús, cuando quiera, esté bien. Excelentísimo señor presidente de esta Real Academia, querido Juan Miguel, muchísimas gracias por tu cariñosa presentación. Excelentísima señora presidenta de honor de esta corporación, ilustrísimos académicos, señoras y señores, familiares, amigos, muchísimas gracias por su presencia en este día. Para mí es una satisfacción poder hablar en la Academia sobre los aportes modestos, más o menos discretos, que yo pueda hacer al mundo del arte sevillano, fundamentalmente de la Edad Moderna. En este caso, la causa que nos trae aquí es la celebración de este ciclo sobre el tercer centenario de la muerte de Lucas Valdés, un pintor que queda ensombrecido por las grandes figuras que se produjeron, que surgieron en el barroco pleno, en el triunfo del barroco de la segunda mitad del siglo XVII. Por supuesto, su padre, Juan de Valdés Leal, pero también Murillo, entre otros artistas. El papel que yo vengo a ejercer en esta conferencia es el resultado de una investigación amplia que realicé hace un lustro aproximadamente sobre el barroco en general. El barroco es uno de los periodos más fascinantes que hay en el mundo del arte, no descubro nada si hago esta afirmación, y lo es porque es una época de esplendor precisamente para el arte, para la ciencia y para la literatura sagrada. De hecho, las artes plásticas pudieron desarrollarse por el naturalismo, que es a su vez un estilo que se desarrolla gracias a los hallazgos científicos del momento. En especial hay uno que tiene un relevante interés para la conferencia de hoy, que son las aportaciones del famoso Galileo Galilei sobre la teoría del movimiento, la confirmación de las ideas de Copérnico sobre el heliocentrismo. Verdaderamente fueron revolucionarias para la mentalidad y el pensamiento del hombre del barroco. ¿Por qué? Porque de repente el ser humano creyó ocupar un lugar distinto en el cosmos. Transformó su percepción del espacio, su percepción de la luz y, sobre todo, algo muy importante, su percepción del tiempo. Uno de los grandes historiadores del arte en el mundo europeo es Erwin Panofsky. Panofsky afirma que ningún periodo como el barroco, y cito literalmente, ha estado tan obsesionado por la amplitud y profundidad, el horror y la sublimidad del concepto del tiempo. Etapa en la que la humanidad se encontró enfrentada, sigo con la cita, con el infinito como cualidad del universo, en vez de ser una prerrogativa de Dios. En efecto, esa nueva situación debió ser, y de hecho fue, desconcertante para la soteriología, es decir, para la doctrina referente a la salvación en la religión cristiana. No obstante, pese a esa revolución de pensamiento, de ubicación del ser humano en el espacio, en el tiempo, en la luz, el arte, la ciencia y la religión se integraron perfectamente. Así lo prueban objetos de distinta índole y de bella manufactura, y entre ellos aquellos que se corresponden con el mundo de la relojería. La relojería, que es precisamente un arte que encontró un desarrollo espectacular en el siglo XVII, ya que los especialistas lograron precisar con mayor exactitud la medida del tiempo. ¿Gracias a qué? Vuelvo a lo mismo, gracias a los avances científicos y a las observaciones astronómicas. Baste citar al citado Galilei, que enunció la ley del péndulo simple, la cual, al final de su vida, pensó aplicarla a la medida temporal. De hecho, su hijo, Vincenzo Galilei, en 1642, llegó a construir el modelo paterno en un mecanismo relojero, pero por desgracia le sorprendió la muerte y quedó inacabado. Y el que hizo las aportaciones fundamentales fue Christian Huygens, al que se le considera el inventor del péndulo aplicado al reloj. Bajo sus indicaciones, las indicaciones de Huygens, un relojero famoso de La Haya, Salomon Koster, fabricó el primer reloj de péndulo en 1657, que fueron de consecuencias totalmente revolucionarias para ese mundo.
En nuestra investigación nos dedicamos a analizar uno de estos ejemplares, un ejemplar cuya riqueza estética, mecánica y simbólica ilustra, en mi opinión, a la perfección la mencionada integración entre arte, ciencia y religión en el barroco europeo. Se trata de un reloj nocturno, como dice el título de la conferencia, que perteneció a Ambrosio Spínola, siendo arzobispo de Sevilla entre 1669 y 1684. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un reloj nocturno? Pues un reloj nocturno es aquel que permite consultar la hora en la oscuridad de la noche sin la necesidad de tener que oírla por la acústica producida en las medias o en los cuartos. En la historia de la relojería, ese reloj nocturno ya se intentó resolver de distintas maneras, desde el reloj de candil hasta el reloj de linterna, pero tales inventos mantenían la luz de la vela o la luz de una mecha encendida, deslumbrando a quienes quisieran consultarla en plena nocturnidad. ¿Cuándo se origina este reloj nocturno? Pues este reloj nocturno se crea en los años centrales del siglo XVII en Italia. De hecho, el reloj nocturno puede ser considerado como uno de los mayores logros de la relojería transalpina de todos los tiempos. Y el nacimiento se produce casi por casualidad. Se le debe a un célebre insomne, al Papa Alejandro VII, que aquí aparece retratado por Giovan Battista Gaulli, más conocido como il Bachicha, en este portentoso retrato ya como un personaje verdaderamente célebre. De hecho, Fabio Chigi, que era el nombre del Papa, fue elegido sumo pontífice en abril de 1655 y solo unos meses después, en octubre, propuso construir un reloj que le mostrara la hora en sus noches de desvelo. Y lo hizo a través de otro personaje también esencial en la Roma de entonces, que fue su mayordomo Girolamo Farnese, el cual sería nombrado cardenal in pectore en 1657. Pues bien, Farnese, ordenado por el Papa, que aparece aquí representado Farnese en este grabado de Theodor van Merlen, consultó tal posibilidad a un señor llamado Pietro Tommaso Campani, que era el encargado de los relojes en el Vaticano. Pier Tommaso Campani habló con sus hermanos, Matteo y Giuseppe, y al año siguiente, en 1656, estos tres inventores presentaron al Papa un prototipo de reloj que, además de silencioso, iluminaba la cifra de la hora y el índice del cuarto correspondiente gracias a una lucerna colocada en el interior del referido reloj. El nuevo invento consistía verdaderamente en un ejemplar extraordinario, una esfera de gran tamaño para albergar el ingenioso mecanismo. En la parte inferior de la esfera se incluía una pintura, en la parte superior un arco con las indicaciones de 4 cuartos y sus mitades, y por dicha apertura de ese arco pasaba un disco circular portador de otros 3, en los cuales se iban alternando las cifras horarias del 1 al 12. Ese prototipo, a partir de la década de los 60, de 1660, a ese prototipo se le empezó a aplicar el citado invento del péndulo al reloj. Pues aquí tienen un ejemplar de esas características. Una obra del citado Pietro Tommaso Campani con pintura del famoso Carlo Maratta, realizado en 1682. Es un extraordinario ejemplo, magnífico, de la belleza de estos objetos. En el centro se encuentra la esfera, término del cual debo hacer una aclaración. El término esfera, en español, alude a la parte frontal o exterior del reloj, donde se sitúa la escala de las horas, entre otras posibles indicaciones, pero en verdad es incongruente utilizar ese término, ya que se trata de una superficie plana. El término más correcto sería el de dial, que es un término que procede del inglés, pero que haría alusión de manera, como digo, más certera. Pues bien, en esa esfera o dial se representa en la parte inferior una pintura y en la parte superior un arco con sus cuartos y con sus mitades de horas, y en la apertura se aprecia el disco interior con la cifra horaria. Por tanto, a tenor de esa metodología, en este reloj se estarían marcando aproximadamente la 1 y 14 minutos o las 13 horas y 14 minutos.
Ni que decir tiene que este prototipo fue un éxito total y eso le valió a los hermanos Campani un privilegio o patente que fue realizado por el Santo Padre. Esa notoriedad les permitió la posibilidad de fabricar innumerables relojes nocturnos para reyes, cardenales, arzobispos, nobles, etc., tantos que tuvieron que abrir varios talleres e incluso algunos de esos oficiales que trabajaban en esos talleres se independizó, emigró y llevó estos relojes nocturnos por Europa, especialmente por Austria, que es donde se encuentran en la actualidad. Eso explica que la popularidad de esta tipología excepcional alcanzara su apogeo durante el último cuarto del siglo XVII. Los relojes que se conservan a día de hoy suelen estar montados a partir de piezas de distinta factura y sobre todo de una considerable calidad técnica y material. En España, el periodo de mayor ejecución y posesión de estos preciosos objetos se hizo durante el reinado de Carlos II entre 1661 y 1700, pero hoy, por desgracia, se localiza un número muy escaso de ejemplares de esa fecha. A partir de los años centrales del siglo XVIII, dejaron de fabricarse por falta de precisión debido al paso del sistema de los círculos horarios. Por eso, a día de hoy, es tan extraño encontrar un reloj de este tipo en el comercio artístico y cuando aparece alguno, alcanzan un precio verdaderamente extraordinario. Pues el reloj nocturno del arzobispo Spínola es este. Sus datos técnicos son una caja, cuya altura total es de 110 centímetros de altura, realizada en madera ebonizada y dorada, que presenta fustes de mármol y apliques en bronce dorado, y cuyo diseño podría corresponderse con el de un arquitecto inglés llamado John Webb. En su interior alberga una maquinaria que fue ejecutada por un relojero llamado Johannes Fromantel, que trabajó fundamentalmente durante la segunda mitad del siglo XVII. Johannes Fromantel era hijo de otro relojero llamado Ahasuerus Fromantel y ambos son muy conocidos dentro del mundo de la relojería en Inglaterra porque allí realizaron los primeros relojes de péndulo, como el que nos concierne a día de hoy. En el mecanismo se puede leer perfectamente, como aprecian en la parte inferior, la firma y el lugar de ejecución, Johannes Fromantel Londini fecit, es decir, Johannes Fromantel me hacía o me hizo en Londres. El dial está ejecutado en cobre y presenta una forma cuadrada exacta, 28 centímetros por 28 centímetros. El pintor sevillano Lucas Valdés representó en él la escena de San Ambrosio absolviendo al emperador Teodosio y tuve la fortuna, gracias a un encargo que me hicieron para estudiar esta pieza, de descubrir su firma en el ángulo inferior derecho. Allí se puede leer con cierta dificultad Don Lucas de Valdés faciebat, es decir, Don Lucas de Valdés me hacía o me hizo. Esta magnífica pieza, este extraordinario reloj, se encuentra hoy en colección particular y fue subastado en 2016 por la Casa Aste di Antiquariato Boeto, una casa de subastas de Génova, donde salieron a puja enseres de la familia Spínola. En efecto, este reloj fue encargado por o para Ambrosio Spínola y Guzmán, a quien perteneció mientras ocupó la sede hispalense. Vamos a ver cuál es el contexto de este reloj para poderlo analizar de una forma más profunda. Ambrosio Spínola, al que aquí tienen retratado por Pedro Núñez de Villavicencio en 1670, en un lienzo que se conserva en el Ayuntamiento de Sevilla, nació en Madrid en 1632 y era hijo de los marqueses de Leganés, Diego Mejía Felipe de Guzmán y Policena Spínola. Pero en su vida no fueron importantes solo sus padres, sino también su tío, el célebre cardenal Agustín Spínola, el cual también fue arzobispo de Sevilla entre 1645 y 1649, y de hecho su tío fue el encargado de dirigir su formación y de defenderlo, apadrinarlo y de alguna manera promocionarlo durante toda su vida eclesiástica. De hecho, nuestro obispo de Sevilla, arzobispo de Sevilla, previamente fue obispo de Oviedo entre 1665 y 67. Ese mismo año lo fue también arzobispo de Valencia, luego en el 68-69 de Santiago de Compostela y por fin
llega a Sevilla en 1669 para ser nuestro prelado hasta el año 1684. Su pontificado, según nos cuenta el canónigo sevillano Juan de Loaiza, que publicó una biografía poco después de morir el arzobispo en 1684, estuvo caracterizado, según él, por su labor evangelizadora, por sus misiones apostólicas, muy cercano a los jesuitas, porque era un gran amigo de los miembros de la Compañía de Jesús, y fundamentalmente, nos dice Loaiza, por la práctica de la caridad con los más necesitados. De hecho, en su época fue llamado como el padre de los pobres. Pero lo que a nosotros nos interesa de Spínola es sobre todo la relación que tuvo con el mundo artístico para poder comprender cómo llega este reloj a sus manos. Es obvio que desde su niñez Ambrosio Spínola estuvo en contacto directo con los grandes maestros de la Europa de entonces. De hecho, la colección de su padre, que fue célebre, superó las 1.300 pinturas y además él se crió como menino del príncipe Baltasar Carlos, viviendo en el Alcázar Real entre 1639 y 1644. Además, consta que cuando él estuvo en Sevilla acompañando a su tío, el cardenal, estudió artes en el Colegio de Santa María de Jesús. Sin embargo, a tenor de la documentación que se ha conservado de Ambrosio Spínola, no parece que, pese a esa formación artística, llegara a poseer una colección en sentido estricto. Se sabe que poseyó decenas de pinturas religiosas, retratos, esculturas de pequeño formato, todas imágenes de devoción. Y en su testamento se conservan o se reflejan muchas pinturas de distintos autores. Por ejemplo, hay obras atribuidas a Van Dyck, a Tiziano, a Chigoli, a Bazán, a Brandi, a Murillo e incluso una Inmaculada de Pedro Roldán, ya que allí figura en el documento que pude consultar y que está fechado en 1679. También en el referido testamento hay mención expresa de los relojes que poseyó. En él se mencionan 5 y se mencionan a qué personas iban dirigidos una vez que él falleciera en un futuro. Dicen así: al padre Tirso González, un conocido jesuita, catedrático de prima en la Universidad de Salamanca, le otorga un reloj despertador de faltriquera, o sea, un reloj de bolsillo, para su gobierno en el santo ejercicio de las misiones. Otro reloj a Cosme Pardo de la Casta, racionero de la Catedral de Sevilla. Le dice que es un relojillo de oro también de faltriquera, que tiene parte de porcelana y caja de acero. También se menciona en el testamento otro reloj a su primo, el conde de los Arcos. Dice que es de bronce dorado guarnecido con láminas de plata sobre un sátiro también de plata. Otro reloj a Francisco Esteban del Vado, de la Santa Inquisición. Dice que era un reloj de campana, cuartos y repetidor de bronce dorado, que está en una caja guarnecida de cuero y cantoneras doradas. Y por último, el que más nos interesa, a su caudatario, Bernardo de Urbina, un reloj de péndula, dice el documento, con su caja grande de ébano imitado que vino de Roma. Esta documentación revela que los relojes tienen una relevancia notable entre las pertenencias del arzobispo. De hecho, no es algo que deba extrañar, porque desde el siglo XVI creció la variedad de los relojes. Por eso, el uso y la posesión de estas piezas se extendieron durante el siglo XVII. Adquirieron, de hecho, una importancia que va más allá del ofrecer la hora a su poseedor, ya que tuvieron una relevancia social al formar parte de ambientes caracterizados por el lujo, por el boato, por la ostentación. Y, por tanto, no eran solo relojes, sino que eran un objeto de ostentación que servía como termómetro de la opulencia y también como un signo externo de la riqueza y la sofisticación de su propietario. Desde el Renacimiento, reyes, nobles, alto clero mostraron mucho interés por ellos y, de hecho, el progresivo enriquecimiento material, técnico, equiparó a los relojes con las mejores piezas de joyería, orfebrería, tapicería y mobiliario. Por eso, tan sofisticados instrumentos se convirtieron en una expresión emblemática de su actividad profesional y también de las cualidades personales de su poseedor. ¿Y de quién heredó el interés nuestro arzobispo Spínola por estos relojes que aparecen en su testamento? Pues indiscutiblemente lo debió heredar de su padre, el marqués de Leganés, que aquí aparece
retratado nada más y nada menos que por Van Dyck hacia 1634 y que fue un personaje principal en su época en todo el reino. Vicente Carducho dice en sus Diálogos de la pintura de 1633 que el marqués de Leganés poseyó, y digo literalmente, relojes trasordinarios, o sea, relojes extraordinarios. Tenía inventariado 27 y se sabe que estaban expuestos todos juntos en la galería baja de su palacio madrileño, de los cuales incluso 3 al menos eran o tenían autómatas. No se puede afirmar que los 5 relojes del arzobispo Spínola pues formaran una colección sensu stricto. Sin embargo, destacan por su variedad, porque son de distintos tamaños, de distintos mecanismos, para diferente uso. También destacan por su calidad material, porque hemos citado materiales como el oro, la plata, el bronce o la porcelana, y también por su tipología, porque hay relojes tanto portátiles como relojes de sobremesa. Nos resulta, como he dicho, de esencial interés el último de los reseñados en el testamento, con el cual creo que se podría identificar con nuestro reloj por varios motivos. Primero, por ser su mecanismo de péndulo, ya que dice un reloj de péndola. Segundo, por decir que su caja es grande, como debían ser los relojes nocturnos para albergar en su interior la lucerna que ofreciera la luz para poder ser vistos en la noche. Tercero, por ser de ébano imitado, es decir, de madera ebonizada y no de ébano original. Cuarto, por proceder de Roma, teniendo en cuenta, por un lado, el origen italiano de la familia Spínola y, por otro, sus permanentes contactos con Italia, y ni que decir tiene que los relojes nocturnos se crearon e inventaron en aquella localidad. No obstante, en el mundo de la investigación, pese a estas, creo que, evidencias, hay que ser cautos y no hay que olvidar que la caja y que el mecanismo se fabricó en Londres y que el dial seguramente fue pintado en Sevilla por Lucas Valdés. Por desgracia no sabemos cuáles fueron las circunstancias exactas que rodean a la obra, lo cual nos permitiría hacer una lectura aún mayor de este objeto precioso. El hecho de contener el escudo del arzobispo refuerza la hipótesis de que se trate de un encargo personal. Incluso se ha llegado a plantear que una comisión de Spínola fuera directamente a Fromantel a través de, Fromantel es el relojero, a través de su prima Catalina Enriqueta de Braganza, que era esposa del rey Carlos II de Inglaterra. Pero tampoco hay que descartar que fuera un regalo, que fuera un ofrecimiento familiar o bien diplomático. Por ejemplo, tengas en cuenta que los ya citados jesuitas en el siglo XVII hicieron de los relojes mecánicos sus regalos más preciados, y los jesuitas fueron los religiosos de los que siempre se rodeó el arzobispo Spínola. No conocemos tampoco el espacio que ocupó el reloj en el palacio arzobispal. Evidentemente cabría esperar que su ubicación facilitara su contemplación a un círculo social que no fuera muy restringido, es decir, que el reloj estuviera para verse y contemplarse por un público elevado. Tampoco sabemos el papel que desempeñó entre sus pertenencias, pero evidentemente se expondría, creo yo, como un signo muy destacado de las virtudes de su propietario. No obstante, pese a la falta de estas certezas, hay un hecho indiscutible. Poseer esta clase de objetos, que es de una enorme riqueza formal y de una avanzada tecnología para la época, manifiesta que Spínola fue un hombre de una sensibilidad extraordinaria, sobre todo una sensibilidad artística manifiesta. Un hombre preocupado por su reflejo social y un hombre, sin ninguna duda, de un espíritu no solo exquisito, sino también erudito. Tener una pieza de este calibre evidencia un gusto, como digo, exquisito, ya sea o bien como mecenas, porque él lo encargara, o ya sea como coleccionista. Y también conlleva una conciencia plena de la imagen que el arzobispo quería proyectar, además de un conocimiento actualizado de cuáles eran los ambientes científicos del barroco europeo. Creo que dicho esto, podemos contextualizar mejor el análisis de la obra. El reloj se compone de una caja, como hemos dicho, que se inspira en el elegante clasicismo de los modelos italianos de altar, una caja de base rectangular que se alza gracias a un zócalo decorado con apliques de guirnaldas florales y un mascarón en el centro.
Encima se levantan dos nobles columnas que marcan el dial y que sustentan el entablamento, columnas que son de fustes acanalados, columnas que son de mármol original, de mármol brecha, para ser más exactos, en tonos grisáceos, y que no tienen precedente, según los estudiosos, entre los relojes fabricados por los Fromantel en Londres en la segunda mitad del siglo XVII. En cambio, el detalle de los capiteles corintios dorados es típico de las cajas que encierran los mecanismos de estos relojeros. En la zona superior, el friso se embellece con una guirnalda floral tripartita, como pueden ver, fijada con rosetas, en la que campean 3 cabezas infantiles, y encima un frontón curvo partido luce en el tímpano unas hojas de acanto estilizadas que parten de un mascarón leonino central. Entre las volutas del frontón aparece un jarrón, como pueden comprobar, y sobre las volutas se eleva un ático rematado con un perfil típicamente serliano, sobre el cual se coloca una escultura áurea de la diosa Atenea, que, como ustedes saben, es la diosa griega de las artes y de los oficios. Pero es que además la diosa Atenea, Minerva en Roma, se identifica con la sabiduría, con la cual el hombre alcanza, se supone, la ancianidad tras el inexorable paso del tiempo. Y también así lo recuerda el propio reloj, evidentemente, un reloj que al ser barroco insiste aún más en la transitoriedad de la vida y que al estar concebido para un arzobispo alaba la exactitud moral del prelado. La pintura representa la escena, como hemos comentado, de San Ambrosio absolviendo al emperador Teodosio. Está enmarcada a su vez por otras 2 columnas de fustes marmóreos y capiteles jónicos sobre pedestales. En el pedestal derecho, con cierta dificultad, como dijimos, descubrimos la firma de su autor, Lucas Valdés, del cual trataremos más adelante. Esas columnas sostienen una estructura arquitectónica compuesta por 2 molduras en forma de Cs, que son las que aparecen en la parte superior, esas formas de Cs o de costillas. Se engalana en el centro con una guirnalda floral, ya que las flores simbolizan primero la fugacidad terrenal, en clarísima alusión con el paso del tiempo representado en un reloj, pero también es una alegoría muy hermosa de las virtudes de San Ambrosio, que es el patrón del propietario del reloj. En los extremos superiores, bajo las costillas, aparecen 6 angelotes, ángeles niños, los cuales unos descorren una cortina, porque es la típica ambientación barroca, se nos abre como si fuera un escenario la escena que acontece en la pintura, ahí representada, y otros sostienen atributos propios del santo. Los de la izquierda tienen la mitra y el báculo, al ser nombrado San Ambrosio, obispo de Milán, y los de la derecha sujetan el libro como doctor y como padre de la Iglesia latina. Como digo, la historia representada es la de San Ambrosio absolviendo al emperador Teodosio. ¿Cuál es la historia que aquí se cuenta? Pues se dice que en el año 390 se produjo en Tesalónica una sedición. En esa sedición fueron apedreados los jueces de la ciudad y Teodosio prometió a San Ambrosio perdonar tal ofensa. Sin embargo, el emperador incumplió su promesa y ordenó al ejército atacar a la población, provocando una matanza en la que murieron miles de personas. El santo dictó la excomunión del emperador, entonces en Milán, y lo que es más, le prohibió entrar en su iglesia. Teodosio le pidió la absolución, pero San Ambrosio le impuso como condición que hiciera pública penitencia si quería ser admitido en el templo. Se dice que en la Navidad de ese año, del 390, el emperador se despojó de la vestimenta y se postró ante el obispo, obteniendo así su perdón. Es evidente que tal episodio, más allá de un hecho histórico, alude a la armonía entre los poderes espiritual y temporal, pero siempre reconociendo la superioridad de la Iglesia en los asuntos morales. Y es de inferir, lógicamente, que de ese modo también se expresaría el ideal del buen gobierno para el arzobispo Spínola y para sus asesores. La acción, como pueden comprobar, se sitúa en un agreste exterior y los personajes quedan perfectamente divididos en 2 grupos encabezados por sus respectivos protagonistas.
A la derecha aparece Teodosio, arrodillado, que junta sus manos en actitud reverencial e inclina ya su cabeza descubierta con humilde expresión. Luce armadura, capa, que es sostenida por un paje. Otro cortesano le sujeta la corona, mientras otro gesticula sorprendido ante la disposición del soberano, y la soldadesca también queda absorta, haciéndose eco de la intensa emoción que se respira en la escena. En el lado contrario, a la izquierda, Ambrosio sobre una escalinata, es decir, por encima, está a las puertas del templo, que no está representado, y aparece vistiendo de medio pontifical, con alba, estola, capa pluvial, recogida en sus orillas por el caudatario. Es significativo que el color que porta el santo es el color litúrgico, que es el blanco, el litúrgico de la Navidad, haciéndose así, lógicamente, alusión al momento en el que se produjo este hecho. Allí aparecen también las insignias pontificales. Lleva la mitra, que es el símbolo de su autoridad, el báculo pastoral en la mano izquierda y el anillo episcopal en la diestra. El obispo de Milán, como pueden ver, con toda solemnidad, se inclina para bendecir y para absolver al emperador de los romanos. Los religiosos que están junto a él, detrás de él, se admiran a sí mismos ante los hechos y visten la sobrepelliz encima del traje talar, además de portar las sagradas escrituras y la cruz alzada en la parte trasera. El esquema, como pueden ver, es un esquema bien planteado. La composición es simétrica, ordenada, equilibrada y está centrada por el escudo eclesiástico de Spínola, que es sujetado por dos angelitos. Ese escudo queda enmarcado en una cartela barroca de color rojo y, al ser arzobispo, pues está puesto sobre la cruz de procesión de doble travesaño y se remata con el capelo del que penden las 10 borlas a cada lado, que son las propias de ese grado de la jerarquía eclesial. Por esa razón, no es descartable que Lucas Valdés reprodujera en el rostro de San Ambrosio los rasgos del arzobispo Spínola, ya envejecido. En efecto, yo creo que las facciones parecen estar recreadas en las del prelado hispalense en el santo representado en la pintura. Y lo que es más, si esto es así, y si además el reloj del que venimos hablando se pudiera identificar con el reloj documentado en el testamento, sería admisible que el caudatario, Bernardo de Urbina, estuviese retratado en su mocedad en la parte trasera, puesto que a él fue legado este reloj tras la muerte del prelado. Pero volviendo a la pintura, en torno al escudo, el dial presenta la apertura típica de los relojes nocturnos, aquí en arco de medio punto. En el borde superior, como pueden comprobar, las perforaciones nos indican, según el tamaño y la forma, los 4 cuartos y también sus mitades. Y el disco que pasa por tal apertura deja ver la hora en números romanos que muestran los discos interiores. Aquí, según la instantánea, pues se trataría probablemente de las 3 menos cuarto, aproximadamente las 2:45 horas. En el disco principal, 2 grupos de 3 ángeles niños están revoloteando sobre un fondo celeste. Es una representación interesante porque no se olvide que esto tiene movimiento y los angelotes, con sus poses alegres, jocosas, manifiestan la alegría propia de la infancia y contribuyen indiscutiblemente a acentuar el sentido giratorio de esta pieza. Además, estos mensajeros de Dios que aparecen aquí, lógicamente congelados, pero que tienen movimiento, cobran vida. Y de hecho, de esa manera se haría realidad el deseado dinamismo de las artes en el mundo del barroco. Por eso, este complejo mecanismo, extraordinario mecanismo, es una obra de arte sin ninguna duda fabulosa. Y además, este complejo dispositivo, fíjense, sigue cumpliendo su función en plena oscuridad, merced a la luz emitida desde dentro del reloj. Ahora podemos hacer alguna mención a su autor, al autor de la pintura, a Lucas Valdés, al protagonista de este ciclo del que se cumplen 300 años de su fallecimiento. Con el descubrimiento de la autoría de este reloj nocturno, de la pintura en particular, logramos, en nuestra modesta opinión, ampliar el conocimiento sobre este artista de transición entre los siglos XVII y XVIII. No se olvide que él es hijo del célebre Juan de Valdés Leal
y que en el panorama pictórico hispalense va a destacar sobre todo por sus magníficas creaciones para las iglesias del Hospital de los Venerables, del antiguo convento de San Pablo y de la iglesia jesuita de San Luis de los Franceses, donde lleva a cabo unos magníficos programas decorativos en sus pinturas murales. En cambio, en el caso de la creación para el reloj nocturno, responde a una tipología única en la versátil producción de Lucas Valdés y, hasta donde yo he logrado saber, también única, al menos hasta el momento, en la historia de la pintura sevillana. También resultan inéditos, por un lado, la temática ambrosiana, que no había sido practicada por el autor hasta estas fechas, y también el soporte material sobre cobre. Un aspecto que me trajo más de un quebradero de cabeza era la posible datación de esta obra. Yo me inclino por fecharla entre 1673 y 1679, y lo hago por varios motivos, basándome en varios criterios. La primera fecha, la de 1673, en base a 3 razones. Primero, porque Spínola encargó a Valdés Leal una serie de pinturas sobre la vida de San Ambrosio, muy conocida, para el oratorio de su cuarto bajo en el Palacio Arzobispal. Una de ellas representa a San Ambrosio absolviendo al emperador Teodosio, que es un tema rara vez representado en la iconografía del santo, que no tiene una tradición pictórica, es decir, que no hay unos modelos previos en los que poder basarse, y es de suponer que Lucas Valdés se apoyaría en esta interpretación de su padre, que hoy se encuentra en el Museo del Prado, para la ejecución del óleo sobre cobre del reloj que nos concierne. En segundo motivo, por el venerable aspecto del santo en el óleo del reloj, que en mi opinión reproduce los rasgos de Spínola ya en su ancianidad. Y en tercer lugar, sobre todo por la inclusión en su firma del don, del que ayer habló el profesor Fernández López. Dicho tratamiento de respeto no es baladí. De hecho, el don lo distingue socialmente. Y creo, en consonancia con lo que afirmaba ayer el profesor Fernández López, que debe figurar en virtud del grado académico que llegó a alcanzar, un grado académico del que de momento se desconoce su concreción. Su presencia, al menos, se constata a partir de 1686, y esta, del reloj nocturno, en mi opinión, debe ser anterior. También porque el reloj nocturno no debe ir más allá de la fecha de 1684, cuando se produjo el fallecimiento del prelado, o, si me apuran, la de 1679, que es la fecha del testamento, en el cual creo yo que está recogido el reloj que hoy analizamos. Precisamente, el arco cronológico lo establezco en el 79 por otros motivos. Las circunstancias del arzobispo en torno a este último año parecen indicar que la ejecución del reloj fue previa, y así nos lo dice su biógrafo Juan de Loaiza. Él afirma, y cito literalmente, que para la necesidad común, hasta los cuadros, colgaduras, vajilla de plata, sillas y escritorios los hubo de convertir en pan durante los fatales años de hambre que fueron los del 78 y 79. Es decir, que es de suponer que vendería, si es cierto lo que dice Loaiza, y no hay por qué desmentirlo, este reloj para obtener dinero, pan, etcétera, que dar a los pobres. De cualquier manera, sea así o no sea así, estamos sin ninguna duda ante la primera pintura conocida de Lucas Valdés. Y es curioso porque entre 1673 y 1679, pese a su juventud, Lucas Valdés pudo estar perfectamente capacitado para abordar una pintura que, por formar parte de un artefacto mecánico, implicaba una dificultad añadida, es decir, una dificultad que no podría superar ninguna mano que no estuviera ya lo suficientemente avezada o educada para abordarlo. Su padre, como también se dijo ayer, se preocupó y mucho por darle una formación tanto humanística como científica, y que fue, sin ninguna duda, superior a la de cualquier pintor y, por extenso, cualquier artista sevillano contemporáneo. Desde los 4 años,
también es de suponer que iniciaría sus estudios, se cree, en el Colegio Jesuita de San Hermenegildo, que era la institución docente más prestigiosa de Sevilla. Además, dicho establecimiento seguía los pasos de los Reales Estudios del Colegio Imperial de Madrid, que en el último tercio de esa centuria del siglo XVII disponía de 2 cátedras de matemáticas divididas en 2 turnos. Y fíjense, es curioso, en la cátedra de la mañana un maestro leería las disciplinas de la esfera, la astrología, el astrolabio, la perspectiva y pronósticos. Y en la de la tarde, otro maestro haría lo mismo con las de geometría, geografía, hidrografía y de relojes. Luego es de suponer también que Lucas Valdés pudo recibir esa formación, en este caso científica, que le facultara para abordar una pintura de este tipo. En el caso de nuestro artista, una preparación así de sólida, creo yo que explicaría pues el alabado dominio de la perspectiva que tenía y sobre todo la habilidad tan especial que llegó a alcanzar para la arquitectura ilusionista. Además, como también se dijo ayer, este bagaje lo facultó indiscutiblemente para ser nombrado en 1719 maestro instrumentario de la Academia de la Real Compañía de Guardias Marinas de Cádiz, donde ejerció como profesor de matemáticas hasta su muerte en 1725. Pero sin duda, una formación tan completa, una educación científica tan completa que incluía una materia específica de relojes, sería, creo yo, uno de los motivos que justificara su designación para la decoración pictórica del Nocturno de Spínola. En este asombroso ingenio supo integrar arte y tecnología al gusto europeo de la época, como prueban precisamente los angelitos del disco a modo de autómatas. De ahí creo, asimismo, que el hallazgo de esta obra enfatice una condición defendida en el caso de Lucas Valdés y que se ve reforzada con este hallazgo, que es ser prototipo de pintor ilustrado, ya que él da inicio a una centuria, que es la del siglo XVIII, que se caracterizará precisamente por esa virtud. Además, la participación del pintor en un objeto de esta categoría es un indicio que yo creo abrir de su posible relación de mecenazgo con el arzobispo. Además, defiende esta hipótesis el hecho de que tanto uno como otro, tanto el prelado como el pintor, mantuvieron durante toda su vida estrechos vínculos con la Compañía de Jesús. Un posible mecenazgo que indiscutiblemente debió de estar también favorecido por Valdés Leal. Y entre los méritos de la pintura examinada destacan la claridad, la simetría compositiva, que creo yo que facilitan la comprensión de los hechos que allí se escenifican, la minuciosidad de los detalles, que es característico también de la primera época del pintor, el colorido, que es muy rico y muy jugoso, y que contrasta perfectamente con los tonos cromáticos de la caja, el dominio de los matices lumínicos, el dominio también de la perspectiva, que recrea con soltura, como haría muy bien en su etapa de madurez, la ilusión espacial de la tercera dimensión. En definitiva, su poética se adapta con naturalidad al conjunto y a las exigencias tecnológicas del reloj, facilita una correcta lectura e interpretación simbólica del reloj nocturno y es un instrumento de medición donde se integran, yo creo que de una manera deliciosa, el arte, la ciencia y la literatura sacra del barroco. Con ello hago mi humilde y modesta aportación a la obra de Lucas Valdés y también al ciclo con el que pretendemos celebrar un recuerdo memorable de una figura reivindicada y una figura tan importante del tránsito del siglo XVII al XVIII en las artes pictóricas hispalenses. Les agradezco enormemente su atención, les agradezco enormemente su presencia y espero verles muy pronto también en esta Real Academia. Muy agradecido. Bueno, pues damos por clausurada la serie sobre el tercer centenario del óbito de Lucas Valdés, y lo hemos hecho como acabamos de presenciar con esta magnífica disertación que ha sido un poco el leitmotiv para sacar a primer plano un pintor que
de cierta manera estuvo durante toda su vida pues arropado por la importancia artística de su padre Valdés Leal, y que aportó grandes novedades a la pintura del 700 sevillano. ¿Cómo se puede decir tanto de un artista basándose solo en un objeto, en una pintura? Realmente ha sido toda una exposición magistral que nos ha mostrado cómo sería esa élite del barroco sevillano y europeo a esos niveles de conocimientos científicos y conocimientos artísticos que en esta obra se abrazan de una forma entrañable. Jesús, como siempre, gracias por tu colaboración. Sabes que te queremos, que te admiramos y que estás en tu casa. Así que gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia.